Continuando con el desarrollo del diplomado, el tema a tratar el día de hoy, análisis jurisprudencial de los recursos de casación en cuanto a las tercerías de propiedad. Para ello tenemos a un distinguido profesional, es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, estudio de maestría en Comisión de Derecho Civil y Comercial en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, postítulo en Derecho Procesal Civil por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha sido docente en la Universidad de Lima, en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, en la Universidad Tecnológica del Perú, en la Universidad Rural Norberguina. Expositor y ponente en diversos cursos como Teoría General del Proceso, Derechos Reales y Derecho Procesal Civil. Autor de artículos y ensayos publicados en revistas especializadas en materia de derechos reales y derecho procesal civil. Recibimos con un fuerte aplauso al doctor Julio Pozo Sánchez. Agradecer en primer lugar al Colegio de Abogados de Lima y su invitación. Siempre, aunque parece repetitivo, venir, acudir, participar de un diplomado en Derecho Procesal Civil es absolutamente inagotable. Y es inagotable porque el proceso es una parte del derecho sumamente trascendental. Finalmente, esos derechos materiales, esos derechos que proclama la norma sustantiva, que proclama el Código Civil, por ejemplo, en nuestra materia, terminan siendo efectivizados en la práctica a través de un proceso. Hoy me voy a limitar a comentar con ustedes, en el tiempo en que estemos juntos, diversas sentencias que ha emitido la Corte Suprema de Justicia al resolver los recursos de casación en puridad a propósito de los procesos de tercería excluyente de propiedad. Si usted ha tenido la oportunidad de revisar a fin de mes esa separata voluminosa denominada Sentencias en Casación que acompañan al diario El Peruano, repito, cada fin de mes, en donde se transcriben varias, desde mi punto de vista, y a veces cientos de sentencias, si usted tiene la oportunidad en algún momento de revisarlo, va a encontrar de que nuestro tema, la tercería excluyente de propiedad, es uno sumamente recurrente. Eso significa, señor, que en la práctica de los que litigan, este es un proceso del que no se van a escapar. Vamos a hablar de lo que es la tercería de propiedad, de lo que supone el derecho sustantivo que resuelve el conflicto sobre el que se termina pronunciando el embargo versus la propiedad inscrita. Vamos a revisar los más recientes criterios de la Corte Suprema de Justicia sobre ese punto. Voy a brindarles, a propósito de cada uno de los ítems que trate mi particular opinión, vamos a regresar al tema de tercería de propiedad, artículos 10 a lo más del Código Procesal Civil, en los que vamos a tener que revisar quién es el juez competente, cuál es la oportunidad para interponer la tercería, cuáles son los efectos de la tercería de propiedad y finalmente, si nos alcanza el tiempo, haremos una miscelánea de lo que son las tercerías de propiedad contra bienes o a propósito de bienes muebles. Nuestro Código Procesal Civil, el vigente, 1993, aparentemente
tema de la tercería excluyente de propiedad como que buscando solucionar problemas de inmuebles. Sin embargo, es usual también ver tercerías a propósito de bienes muebles. El típico ejemplo, tercerías de propiedad respecto de vehículos. Ejemplos menos sonados, tercerías de propiedad respecto de cámaras frigoríficas, refrigeradoras. Hay, son los menos, pero hay. ¿Correcto? Señores, si usted liquida, si usted está en la práctica comercial, simplemente, si usted, como es obvio, ha pasado por la universidad llevando Derecho Procesal Civil 1 o 2, necesariamente ha tenido que abordar y conocer lo que es la tercería de propiedad, tercería excluyente de propiedad, y lo que supone resuelve en un conflicto de intereses determinado. Para hablar de tercería excluyente de propiedad, necesariamente tenemos que hablar de un proceso previo. De un proceso, léase en la parte del proceso de cognición o en la parte del proceso de ejecución, siempre de un proceso denominado de obligación de dar suma de dinero. Sin un previo proceso de obligación de dar suma de dinero, no hay tercería de propiedad. La tercería de propiedad aparece a propósito de la existencia de un proceso de obligación de dar suma de dinero en el que se afecta a través de una medida cautelar, a veces de embargo, a veces de depósito, un bien inmueble o mueble de propiedad de un tercero. Y cuando digo tercero, me refiero a un tercero en el sentido de ser ajeno a la relación obligacional que se discute en el proceso de obligación de dar suma de dinero. ¿Correcto? Ese es el punto de partida. Usted no va a encontrar tercerías excluyentes de propiedad autónomamente, ¿correcto? Como que aparecen, como que alguien interpone una tercería excluyente de propiedad para que se le declare propietario o porque pretende discutir el mejor derecho. Para eso existen pretensiones y demandas autónomas. La tercería excluyente de propiedad aparece a propósito de que existe un proceso previo de obligación de dar suma de dinero en el que se discute el pago de un crédito, en donde en general estamos frente a un acreedor y a un deudor. Punto clave, simple pero clave. Proceso de obligación de dar suma de dinero en el que a propósito de una medida cautelar, de embargo o de depósito o cualquiera sea su forma, se afectará el bien, mueble o inmueble, de un tercero, de alguien ajeno a la relación obligacional. Y es por eso la denominación de esta famosísima acción. Aparece un tercero afectado, puesto que se ha trabado medida cautelar sobre un bien de su propiedad. ¿Y pretende qué cosa? Busca ingresar a cómo de lugar para desafectar el bien afectado en una relación donde él no tiene absolutamente nada que ver y pretende finalmente excluirlo. El tercero que aparece en un proceso, y a propósito de un proceso, buscando excluir al bien afectado, ese es el tercero que propone la tercería excluyente de propiedad. Hay dos tipos de tercería en el Código Procesal Civil: la preferente de pago y la excluyente de propiedad. Puntualmente, me han pedido comentar y hablar sobre, y no es poca cosa, sobre la tercería excluyente de propiedad. He partido de limitar mi definición
definición de la tercería excluyente, pero sin perjuicio de ello, conversaremos lo que fue, y digo lo que fue porque ya no es usual verlo, la tercería, no contra embargos, ¿no? Usted debe recordarlo, debe haberlo visto, debe haberlo leído, tal vez debe haberlo vivido en un proceso. Las famosas tercerías contra ejecución de garantías reales, ¿no? ¿Quién no ha revisado, visto o participado una tercería que pretende suspender el remate de un bien hipotecario? Típico. Lo vamos a comentar más adelante. He preferido iniciar con lo que en estricto entiendo hoy es la definición de lo que el 533 del Código Procesal Civil define como tercería de propiedad. Montero Aroca da una definición muy interesante y aquí un primer acápite. Era usual, señor, ver tercerías de propiedad o contra embargos o contra ejecución de garantías reales. Esto de la ejecución de garantías reales, y lo veremos en unas filiminas más adelante, ya no es posible, ya no existe. Correcto. Comentaremos un poco sobre ello. Hay algunas demandas en trámite aún corriendo, pese a que la modificación es del año 2008. Hoy por hoy, tal como es su esencia, su naturaleza, la tercería de propiedad nació a propósito de ¿qué? A propósito de oponerse a actos concretos de embargo. En su esencia, la tercería excluyente de propiedad no nace para suspender ejecuciones a propósito de hipotecas. No, la tercería excluyente de propiedad nace para oponerse a actos concretos de embargo. Esa es su naturaleza. Por definición, la tercería es formulada por un tercero quien se opone a un acto concreto de embargo, pidiendo que se levante la afectación decretada sobre un bien determinado, mueble o inmueble. Para ello, el tercero tiene que afirmar bien que es dueño de ese bien. En el Perú tiene que acreditarlo ad limite, lo veremos en la descripción de los artículos de tercería, y que no lo ha adquirido ejecutado una vez decretado el embargo. Bien que es titular de un derecho que por disposición legal puede oponerse al embargo o a la realización forzosa del bien embargado como perteneciente al ejecutado. Esa es la definición por esencia de la tercería excluyente de propiedad. Nace para oponerse a las medidas cautelares, nace para oponerse a los embargos. No nace para oponerse ni buscar suspender remates que vienen de hipotecas, de ejecuciones de hipotecas. Quiero conversar un poco sobre el fondo de la tercería excluyente de propiedad. Señor, la tercería excluyente de propiedad, bajo estos parámetros, busca resolver un conflicto de intereses determinado. Se pronuncia dando respuesta a una gran controversia, a lo que en derechos reales se denomina oponibilidad de derechos. Eso es lo que resuelve una tercería excluyente de propiedad. Este tercero, y vamos a ver más adelante contra quién debe interponerla y en qué momento debe interponerla y cuáles son los efectos de la interposición, vamos a dejarlo para más adelante. Este tercero, piénselo de manera simple, va a buscar que se desafecte el bien que es de su propiedad, pero que ha sido afectado irregularmente desde su punto de vista en un procedimiento cautelar dentro de una demanda de obligación de dar su mano. Y es aquí donde aparece la controversia. Y es aquí
donde aparece el conflicto, ¿no? Y es aquí donde aparece la litis de fondo. Una persona que alega, afirma y debe probar ser propietario del bien afectado, y un sujeto acreedor que con mucho esfuerzo y sacrificio consiguió una medida cautelar de embargo para que pueda saberse al final del proceso de obligación de dar suma de dinero satisfecho en su crédito. Un sujeto tercero pretende oponerle su derecho de propiedad, y aquí viene el truco del asunto, ¿no? Su derecho, aquí viene la razón de todo este problema y por qué aparecen las tercerías. Su derecho de propiedad no inscrito en los registros públicos a un sujeto acreedor que sí, pues, consiguió inscribir una medida cautelar en el registro público. Ese es el gran tema de fondo de las tercerías de propiedad, excluyentes de propiedad. Eso es lo que busca resolver el proceso de tercería excluyente de propiedad. Esta es una casación muy interesante, publicada en el año 2009, casación 909-2008. Lima, todo el tema y la casación, por ende, gira en torno a resolver este problema, a resolver esa oponibilidad. Ese derecho de propiedad no inscrito puede oponerse válidamente y conseguir la desafectación del bien contra una medida cautelar de embargo debidamente inscrita. Estoy seguro que ya pensó en el supuesto. Estamos para que cumplamos con los presupuestos de hecho y podamos encontrarnos en este conflicto, primero frente a un sujeto que adquirió la propiedad antes del embargo. Lógico. ¿No? Porque vale que la haya adquirido luego del embargo. Pues no tendría razón de ser su pretensión. Ninguna razón de ser. Ese es uno de los primeros supuestos de hecho para que estemos en todo este problema. Busca resolver el proceso de tercería excluyente de propiedad. Que usted haya adquirido la propiedad antes del embargo, pero que no la haya alcanzado a inscribir. Que luego de su adquisición se embargue ese bien que usted adquirió, pero que no se alcanzó a inscribir. Desde y a propósito del Código Civil de 1984, se nos hace repasar en exhaustivo el artículo 949 del texto, aquel que establece que en el Perú la adquisición de la propiedad se realiza con el solo consenso típico. Aquel que permite en una clase de pregrado hacer el siguiente ejemplo. Doctora, tengo un inmueble en calle Parque San Martín 360, departamento 602. Me estoy divorciando de mi mujer, es un bien propio, lo quiero vender porque me recuerda a ella. Validísima razón para venderlo. Se lo ofrezco en $10,000. Pueblo libre, lindo parque, frente a parque, 72 metros cuadrados. ¿Le interesa? ¿Aceptaría comprarlo? Yo acepto, dice. Se está casando conmigo la doctora. A ver, con usted, doctora, usted no se ha animado. ¿Acepta? ¿Casarse o la compra? La compra vende. Que ya me fue mal, porque ya no quiere. ¿Compra-venta? ¿Compra-venta? ¿Transferencia de propiedad? Ojo, una cosa es la compra-venta como contrato y otra cosa es que dentro de ella y a propósito de ese acto haya surgido la transferencia de propiedad. Típico ejemplo de pregrado. Parece absurdo,
Ese es tonto. ¿Hay contrato de compra-venta? Yo le he dicho que vale $10.000. No hemos arreglado la forma de pago, por cierto. ¿Hay contrato de compra-venta? Ya hay mi compra-venta. Claro, hay contrato de compra-venta. No, contrato de compra-venta es probablemente uno de los tantos que no requiere ninguna formalidad absolutizante en el Código Civil. Por ejemplo, si yo celebro con usted en este momento un contrato de suministro de palabra, ¿vale? ¿De suministro? El suministro requiere una formalidad. Recuerde que el acto jurídico tiene 4 elementos esenciales. Uno de ellos es la formalidad. La compra-venta no la tiene. Esto es una compra-venta. Pero mi pregunta no es esa. ¿Ha operado la transferencia de propiedad? No. La doctora no es propietaria. Yo me permito contradecirme y decirle que de acuerdo al artículo 949 del Código Civil, ¿cómo se llama, doctora? Adelicia. Que la doctora Barraza, a partir de este momento, al decir acepto, ya es propietaria del inmueble que le ofertaron. Para que haya una compraventa válida y por ende una transferencia de propiedad válida, no se necesita formalidad, pero sí se requiere de 2 elementos. Que el bien esté determinado y que el precio se haya fijado. Si usted determinó el bien y fijó un precio y lo ofertó así, si alguien aceptó, hay consentimiento. Y si hay consentimiento, en nuestro sistema, nos guste o no nos guste, lo que critiquemos o no lo que critiquemos, ha operado la transferencia de propiedad. Y la doctora Barraza, a partir de hoy, es propietaria de ese departamento mío que sí existe, pero que por supuesto no va a buscar reivindicar, ¿no? Señor, así, aunque a veces no lo parezca, estoy seguro que usted lo ha visto en la práctica, así se celebran muchas veces los contratos de compra-venta y se terminan poniendo en un papel. Algunas veces se alcanza a legalizar la firma, otras no. Otras pocas veces se lleva al notario y muchísimas otras menos veces se llega al registro. Y cuando ocurren esas transferencias y cuando uno no llega al registro, pueden ocurrir casos como el que estamos contando. Ese bien inmueble, puede terminar con una medida cautelar. En el ejemplo de envase. Paréntesis con conclusión. Confunde el contrato de compra-venta con el acto de transferencia de propiedad. En el Perú, la transferencia de propiedad opera por el solo consentimiento y sin ninguna formalidad. Julio, pero vamos, me sirve para explicar el concepto. Acabo de entender lo que acabas de decir a propósito del consentimiento y de cómo opera la transferencia de propiedad. La verdad que el ejemplo es muy visible, pero ¿sirve en la práctica? Señor, yo no tengo duda de que el día de mañana la doctora me puede llamar a una conciliación para que yo le entregue el inmueble que ahorita le acabo de ver. ¿Puede ser? Por supuesto que puede. No lo hago. Y si yo no asisto y no concilio, puede demandarme reivindicación. O puede demandarme entrega de bien. O puede demandarme cumplimiento de la obligación. Claro, usted se está preguntando ahorita que llevo un diplomado de procesal civil. ¿Cuál es el medio de prueba con el que acudiría la doctora en esta pretensión para exigirme la entrega del bien a propósito de que ha operado la transferencia de propiedad, de acuerdo al artículo 949? ¿Qué medio de prueba exigiría? No, la cancelación no es un requisito para que opere la transferencia de propiedad. Porque ya operó la transferencia de propiedad. ¿Me puede exigir
considerado un medio de prueba que podría ser irrefutable, irrebatible y cuantioso. Parece utópico, señor. Pero si la doctora quiere, me puede demandar mañana mismo, previa invitación a conciliar, el otorgamiento de la escritura pública del bien que le acabo de transferir. Y puede buscar la lista de participantes y convocarlos de grado o fuerza a cada uno de ustedes a que declaren que ya le transferí la propiedad. Y puede obligarme, un tópico le puede parecer, pero sí puede, a que yo le entregue la propiedad. Así como yo puedo obligar a que me paguen. No. Mire esta casación y vuelvo al tema. Vuelvo parcialmente al tema que estamos comentando porque este es un ejemplo muy válido para sobre todo dejar en claro que esa propiedad no inscrita que alega este demandante en la tercería excluyente de propiedad debe oponerse y debe hacerse valer frente a un embargo o medida cautelar inscrita. Muchas veces. Así más o menos se presentan los casos en una tercería excluyente de propiedad. Que en consecuencia, en el presente caso, el debate casatorio está orientado a determinar si las medidas cautelares del embargo, dictadas a favor de la demandada doña Hilda Tomasa Mendoza, viuda de Valenzuela, constituyen derecho de naturaleza real o personal, como se sostiene en la sentencia que es materia del recurso extraordinario. Por tal razón, conviene precisar que los derechos personales o de crédito nacen de una relación jurídica sustancial entablada entre dos o más personas y responden a una expectativa de acción que tiene el acreedor para con el deudor, mientras que el derecho real implica la existencia de una relación jurídica directa entre una persona y un bien. Se trata de un derecho que recae e incide directamente sobre el bien. Este conflicto entre un derecho de propiedad no inscrito y un embargo o medida cautelar inscrita subsume un conflicto de dos derechos de índole patrimonial. Por un lado, ese derecho de propiedad no inscrito es un derecho real que busca oponerse, y aquí hay diferencias y aquí hay matices, pero es unánime, vamos a decir, mayoritario el sector de la doctrina que considera que este derecho real se va a oponer finalmente, y aunque se trate de una medida cautelar, léase de embargo, se va a oponer a un derecho personal, se va a oponer a un derecho de crédito. Y entonces lo que la tercería de propiedad termina resolviendo, en concreto, es la oposición de dos derechos de diferente naturaleza, uno real y otro personal. Paréntesis, no estoy diciendo que la medida cautelar sea un derecho de crédito, ni mucho menos el embargo. Lo que estoy diciendo es que ese embargo o medida cautelar, genéricamente hablando, es la manifestación de un derecho personal o de crédito, porque nace a propósito de la existencia de un proceso de obligación de dar suma de dinero donde existen dos sujetos, un acreedor y un deudor. Y es la tercería excluyente de propiedad en donde el derecho de propiedad inscrito, derecho real, se va a oponer o va a buscar oponerse y va a buscar triunfar frente a un derecho personal que se manifiesta en el caso concreto en una medida cautelar, léase el embargo. Cuando los magistrados supremos resolvían estos casos, ya no lo he apreciado, pero aún he podido ver de que hay cierto grado de desconocimiento en materia sustantiva para saber diferenciar un derecho real y uno personal. Se llega al equívoco, señor, de considerar, por ejemplo, de que el embargo, por el hecho de inscribirse en el registro público, se convierte en un derecho real.
magistrados que consideran que por el solo hecho de inscribirse el derecho en el registro ya tiene la naturaleza de derecho real. ¿Un contrato de arrendamiento se puede inscribir en el registro público? ¿Sí, no? ¿Un contrato de arrendamiento pertenece al derecho de las obligaciones o al derecho real? Real. ¿Se convierte un contrato de arrendamiento en derecho real por el solo hecho de inscribirlo? Le da una oponibilidad muy particular, pero no lo convierte en derecho real. Por una sencillísima razón legal. De acuerdo al Código Civil, solo son derechos reales aquellos que expresamente son establecidos así por el propio Código Civil. Los derechos reales no se crean. Usted y yo no lo podemos crear a propósito de una transacción, a propósito de algún acuerdo. No es como los contratos. Los contratos los creamos, típicos, atípicos, nominados y nominados. Los derechos reales no se crean. Están típicamente establecidos en la ley. Por esa razón, y por el hecho de que un derecho no se convierte en real si llega al registro, el embargo no es un derecho cuando se inscribe en el registro. Tiene, por supuesto, al llegar al registro, un grado de oponibilidad importante, una protección frente a terceros, una seguridad jurídica especial, pero en ningún caso el embargo, o saliendo del ejemplo, pero para incidir en el tema, el arrendamiento tampoco se convierte en real por llegar al registro público. Cuidado con esto. Y es por eso que la Corte Suprema dice lo siguiente, que por esta razón la naturaleza jurídica de uno de los jueces no es posible, no es posible. Es unánime la jurisprudencia en estos últimos años. Terminado. Hasta hace varios años ha existido una gran controversia y una gran discusión. Hoy por hoy es admitido de manera uniforme, incluso a nivel de juzgados, salas superiores y por supuesto a nivel de Corte Suprema, de que sí procede un embargo contra un bien social, aunque se trate cuando se trate de la deuda de uno de los cónyuges. Pero es un embargo muy particular, ¿ya? Es un embargo en el que el juez debería técnicamente mandar, se embarguen las acciones y derechos que pudieran corresponderle al cónyuge deudor al momento de la liquidación de la sociedad. Entonces, técnicamente eso es lo correcto, pero usted va a leer, estoy seguro que lo va a ver, se embarga el 50% de acciones y derechos que le corresponden al cónyuge deudor. Eso no es lo correcto, porque es una sutileza, porque al final Julio va a ser el 50%. Sí, probablemente, sí, así es, probablemente. Pero la sutileza parte de un error teórico. Las sociedades gananciales no se rige bajo los principios de la copropiedad. ¿Me sigue? Las sociedades gananciales es un sistema de mano común completamente diferente a la copropiedad, en la que sí se habla de 50-50, 60-40, 30-70, ahí sí. Pero como la sociedad gananciales responde a otro sistema de mano común, en el que todo el bien es de la sociedad sin ningún porcentaje, ¿no? Los cónyuges son propietarios de todo el bien, no es que 50 tuyos, no. 50 tuyos y 50 míos cuando fenece la sociedad. ¿Correcto? Entonces esta es una sutileza. La respuesta es sí se puede embargar un bien social hoy sin ningún problema por la deuda de uno de los cónyuges, pero y se va a embargar las acciones y derechos que le corresponderán cuando fenezca la sociedad. Pero ahí está la trampita, pues, ¿no? ¿Cuándo va a ejecutar esa cautela? ¿Qué tiene que hacer? Que esperar que se divorcie, fomentar un divorcio,
el camino tedioso, largo, pero finalmente es una respuesta. Yo creo que desde mi punto de vista es una respuesta válida, sensata, porque se trata, insisto, no hay una comunidad de copropiedad en la que se debe decir 50 tuyos y 50 míos, no existe. Por la naturaleza de los bienes sociales, el bien social es de ambos y no se le puede partir así. La Corte Suprema, creo que de manera inteligente, porque esto no ha sido normado, llega a la conclusión de que sí se puede embargar, pero lo que le corresponderá y se podrá ejecutar cuando fenezca. El camino para el fenecimiento es el usualmente utilizado es llevar a la quiebra al cónyuge deudor, llevarlo de copia. Lo declaras en insolvencia y es una causa. Lo otro es que te gusta la esposa. A veces hay encargos que uno toca ejecutar y que obligado a ejecutar. Casación 23-11-2009. Es esto que estábamos comentando. Esta casación es más interesante. Esta casación, ¿por qué es interesante? Un poco que marca el derrotero, ¿no? Insisto, desde hace 3 o 4 años la Corte Suprema, gracias a Dios, independientemente de la respuesta que dé, nos guste o no nos guste, que prevalezca el derecho de propiedad o que prevalezca el derecho de embargo, el embargo como derecho personal, como materialización de un derecho personal, independientemente de ello, la Corte Suprema ya tiene una línea, un criterio. Y esta sentencia es particular porque, bueno, aparte de llegar a la misma conclusión de la que estamos conversando, en este derrotero uniforme, yo le pido algo. Si usted encuentra hoy, 2009, 2010, 2011, 2012, una sentencia de la Corte Suprema que haga prevalecer el derecho de embargo frente al derecho de propiedad, compártala. Compártala porque debe ser un tribunal en estos últimos años. Y, bueno, me están grabando porque debería darle las razones que creo yo para que salga un lunar, pero si la consigue, compártala. Estos últimos 4 años ha sido uniforme el criterio de la Corte Suprema y esta sentencia ha marcado un derrotero importante. Un derrotero importante porque es la primera que establece lo siguiente, ¿no? En su decisión declara infundado el recurso de casación y por ende fundada la tercería y dispone que los fundamentos tercero y sexto de la presente sentencia constituyen principios jurisprudenciales obligatorios al amparo de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 22. Señor, usted que litiga se debe haber percatado de algo. El último texto normativo procesal al que usted va, ¿cuál es? El último que revisa. El que con las justas viene, lo tiene porque viene en su código, ese rojito. La ley orgánica del Poder Judicial. ¿Sí o no, doctor? O sea, si no viene en ese código, usted ni la revisa. Y es una norma sumamente importante, marca el derrotero, temas de competencia, temas de principios, olvidado, completamente olvidado, en el que, por ejemplo, en el artículo 22 se establece la posibilidad de que la Corte Suprema, cuando emite sentencia, considere determinados, considerando, valga la redundancia, como principios jurisprudenciales de aplicación obligatoria. Y considerando tercero y sexto, que son estos considerandos en mérito al cual el derecho de propiedad debe prevalecer frente al embargo inscrito con posterioridad, deben ser considerados principios jurisprudenciales obligatorios. Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia. Y para rematar, el Tribunal Constitucional también solapadamente, solapa nomás, cree que el derecho de propiedad debe prevalecer en los casos de tercería excluyente de y mire cómo lo dice solapa, ¿no? De refilón. Esta es una de las dos salas, ¿no? Del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, salvo que sea una materia sumamente importante, despacha actualmente en 2 salas, ¿no? Sus 7 miembros se parten en 2 salas. Solo cuando es una materia extremadamente importante recurren a un pleno y votan los 7. Esta es una sentencia relativamente reciente, proceso de amparo, ¿no? No son pocas las sentencias que vienen de un proceso de tercería excluyente de propiedad que terminan en un proceso de amparo contra resoluciones judiciales. Este es su caso, ¿no?
sería excluyente de propiedad, que termina en un amparo. Amparo contra resoluciones judiciales. Ahora que todos se amparicen. Que se aprecia de ambos que los recurrentes pretenden es que se deje sin efecto la sentencia casatoria de fecha 3 de junio del 2008, que declara imputado su recurso aduciendo que transgrede derechos constitucionales a la tutela jurisdiccional efectiva y al debido proceso. Al respecto, esta demanda la interpone el acreedor que perdió y que se le levantó su embargo. Al respecto, se observa que la resolución cuestionada se encuentra adecuadamente motivada, pues la Sala Suprema ha fundamentado debidamente la aplicación del derecho común por parte de las instancias inferiores, en concordancia con lo establecido por el artículo 20-22 del Código Civil, toda vez que se encontraban ante dos derechos de distinta naturaleza, por lo que se ha hecho prevalecer el derecho real de propiedad frente al derecho personal de crédito, sustentados en la aplicación del artículo 949 del Código citado, según el cual la sola obligación de enajenar un inmueble determinado hace al acreedor propietario de este. De refilón, solapita nomás, el Tribunal Constitucional también parece estar de acuerdo con la tesis, en mérito a la cual el derecho de propiedad, por ser un derecho real, debe prevalecer frente al embargo que se ha inscrito con posterioridad. ¿Y por qué les digo ello? Porque tengan la plena seguridad de que si el tribunal hubiese estado en contra, hubiese hecho una de esas sentencias de 10 o 15 o 20 páginas a las que nos tiene acostumbrado, saliéndose del contexto y declarando que el embargo debe prevalecer a la Corte. Eso lo tengo clarísimo. Entonces, me permito decir que solapa nomás de refilón también está de acuerdo con el criterio que, de manera uniforme, repito, la Corte Suprema viene respetando en estos últimos 3 o 4 años. Otra, no, también. 4 y 5 ya son consulta. A ver. En el caso que me estás planteando, el bien es propio, aparece como propio, pero ha sido adquirido bueno, hay varios consejos ahí, ¿no? Cásese, en primer lugar, no haga eso. Si no se casa, haga su proceso de declaración judicial de un derecho, que es muy común, ¿no? Ahora se puede hacer hasta notarialmente. Varios derechos, todo eso. Sí, claro, de todas maneras. Sí, esa es la respuesta. Este es el texto original del Código Procesal Civil, original porque a propósito del decreto 1068 fue modificado. ¿A qué termina esto? A las 8. 8:30. Hasta por ahí. Directo nomás. O sea que buen directo termina a las 8. O termina a las 8:30 con fe. Yo se lo digo no porque me quiera ir, no que mi esposa me está timbrando. Se olvida a dónde voy. Cada vez que voy a dictar, se olvida y me olvida. Hay que cambiar. Cuando me voy a otro sitio, me trabajo. No, se los comentaba porque tengo una teoría. Yo creo que lo hago siempre. Cuando digo creo que estar 2 horas sentado es arte cansado, sobre todo un ponente como yo. Entonces siempre propongo que si tomen un aire de 5 minutos, si no lo desean, seguimos de corrido y terminamos a la hora que ustedes indiquen, que es 8:30, ¿correcto? 8. Ustedes se está llamando el esposo. La
materia de tercería excluyente de propiedad. ¿Correcto? Y el texto establecía lo siguiente. Digo establecía porque el texto fue modificado posteriormente por el artículo 1069. El texto original del Código Procesal dice: la tercería se entiende con el demandante y el demandado, y solo puede fundarse en la propiedad de los bienes afectados por medida cautelar o para la ejecución. Texto original del Código Procesal Civil 1993. Es una redundancia decir el Código Procesal Civil de 1993, ¿Porque ha habido otro Código Procesal Civil? No, redundante. Lo que existió anteriormente fue el Código de Procedimientos Civiles. La tercería se entiende con el demandante y el demandado y solo puede fundarse en la propiedad de los bienes afectados por medida cautelar. Hasta ahora nos hemos pasado hablando de las tercerías de propiedad justamente contra medidas cautelares o para la ejecución. Infortunada frase, infortunadísima frase que generó lo que vamos a comentar en adelante, en algunos minutos. O el derecho preferente a ser pagado con el precio de tal bien, que es lo que se conoce como la tercería preferente de pago, que es materia de tercería. El decreto legislativo 1069, que es un decreto legislativo que mejora la administración de justicia en materia comercial modificando normas procesales, les han dado disciplinas muy chiquitos, ¿no? Sí. No han pagado. No hay plata, o están ahorrando la zona. El proceso cautelar tiene una. Esto es lo que establece, esta es la exposición de motivos del artículo del decreto legislativo 1069, que es el que modifica el artículo 533, que va a dar un sentido, el sentido sobre el que hemos estado conversando hace un momento. El proceso cautelar tiene en nuestra legislación una regulación bastante ordenada. Qué bueno, pero lo terminaron modificando como en 15 artículos. Sin embargo, en los 14 años de vigencia del Código Procesal Civil se ha podido identificar algunas falencias que permiten el mal uso de los operadores del sistema, y no se miren por favor, el mal uso de los operadores del sistema, y en alguna medida provocan situaciones que podrían derivar en un ejercicio abusivo del derecho. Esa es la razón por la que se procede a modificar el artículo 533, cuyo texto era este, y cuyo nuevo texto vigente. La tercería se entiende con el demandante y el demandado, tal y cualito, y solo puede fundarse en la propiedad de los bienes afectados judicialmente. Esta palabrita que de contrabando es ingresada en el artículo va a marcar un importante derrotero. Afectados judicialmente por medida cautelar o para la ejecución, o en el derecho preferente a ser pagado con el precio de tal bien, tercería preferente de pago. Y aquí viene este párrafo que parece que no se entiende dentro de este contexto, y siempre que usted conozca los antecedentes del tema de tercería de propiedad. Sin perjuicio de lo señalado, puede fundarse la tercería en la propiedad de bienes afectados con garantías reales, cuando el derecho del tercerista se encuentra inscrito con anterioridad a dicha afectación. Parece un absurdo, parece. Vamos a comentar después por qué no es tan absurdo. Y vuelvo al texto original para comentar algunas cosas. Señor, hasta aquí la redacción es perfecta. Ya. Aquí comienza el problema. La tercería se entiende con el demandante y solo demandado y solo puede fundarse en la propiedad de los bienes afectados, o sea, el tercerista tiene que alegar, afirmar y acreditarse el propietario del bien afectado por medida cautelar, ¿no? En este ejemplo que le he estado brindando desde hace buen rato, o para la ejecución. Esta palabrita o para la ejecución hizo creer a nuestros operadores, y digo hizo creer porque desde mi punto de vista siempre fue un error, que se podía interponer tercería excluyente de propiedad contra ejecución de garantías reales. Esto es para detener remates de hipotecas, por ejemplo. Típico caso. ¿Quién no ha visto o no ha escuchado de una tercería para buscar suspender remates de hipotecas? ¿En virtud de quién lo hacía? Acá. La tercería se entiende con el demandante, y el demandante solo puede fundarse en la propiedad de bienes afectados por medida cautelar, ejemplo para el que existe la tercería
Secretaría de Propiedad, o para la ejecución. Para la ejecución, como las ejecuciones de garantía. Y por tanto, las tercerías podían interponerse contra ejecuciones de garantía y detener, supuestamente, remates de bienes hipotecados por el banco. Esta es la motivación y miren cómo cambia el texto radicalmente por una sola palabra. Y solo puede fundarse en la propiedad de bienes afectados judicialmente. La garantía real de hipoteca aparece judicialmente. Tiene su punto de partida de nacimiento es en un juicio. Usualmente, ¿de dónde aparece? De la voluntad de la parte, ¿no? La garantía real de hipoteca, por ejemplo, aparece de la voluntad de la parte. Hay supuestos de hipoteca, lo que se denomina en el 1118 hipoteca legal, pero también proviene de un acuerdo previo de parte. Un pequeño paréntesis. Actualmente existe lo que se denomina, como en España, en el libro de medidas cautelares, lo que comúnmente podríamos denominar hipoteca judicial. ¿Sabe cuál es la hipoteca judicial? La creó ese decreto legislativo en uno de sus tantos artículos. ¿Qué usualmente uno ofrece como contracautela cuando solicita una medida cautelar? ¿Qué es lo que uno usualmente ofrece? Está demandando $500,000. Pide una medida cautelar por $500,000. ¿Y qué ofrece como contracautela? Su caución juratoria, ¿no? Dice usted que va a responder por ese $500,000. Afirma, y lo firma frente a un secretario en el edificio Alzamora. A propósito de eso, el sistema creó, a propósito de esta modificación, aquí hay un paréntesis, lo que se denomina la hipoteca legal. La hipoteca legal es, dado que ahora la caución juratoria ya no es lo que en principio uno debe ofrecer, debería, la verdad es que no sé cómo está funcionando actualmente, pero debería ya no ser lo que el juez a usted le exija como contracautela en determinadas pretensiones. Se creó la posibilidad de que el solicitante de una medida cautelar ofrezca como contracautela su bien hipotecado. Es posible. Si se trata de una demanda importante, con una pretensión determinante, y el juez considera que la caución juratoria no es suficiente, el sistema, Código Procesal Civil, le permite a usted otorgar en contracautela una hipoteca. Se denomina hipoteca judicial, vagamente. ¿Y cómo se constituye esa hipoteca? Usted lleva su testimonio, escritura pública. No. El juez emite una resolución en mérito de su solicitud y constituye hipoteca y constituya como una resolución judicial una hipoteca. Una hipoteca sobre el inmueble que usted ha ofrecido, respecto del cual usted es propietario, para garantizar que pues, su medida cautelar no cause agravio. ¿Me siguió? Interesante método. Hipoteca judicial vigente en el Código Procesal Civil. Cierro mi paréntesis. Con esta aclaración, afectado judicialmente por medida cautelar, quedó completamente claro, y esa fue su finalidad, que la tercería excluyente de propiedad ya no procedía contra ejecuciones de garantías hipotecarias. Y es tan claro que, sin perjuicio de lo señalado, establece el segundo párrafo, podría fundarse en la propiedad de bienes afectados con garantías legales. O sea, Julio, ¿se puede o no se puede? Como regla general ya no. Pero sí podría afectarse o solicitarse contra bienes afectados con garantías reales cuando el derecho del tercerista, de aquel que alega la propiedad del bien afectado, se encuentre inscrito con anterioridad a dicha afectación. ¿Le parece razonable ese párrafo? Cuando usted va a una tercería, si usted es demandante, usted
tiene que acreditar la propiedad, ¿correcto? Cuando usted va a una tercería, usted tiene que acreditar la propiedad inscrita, ¿correcto? Perdón, no tiene que acreditar la propiedad inscrita, tiene que acreditar la propiedad en un documento de gestión. Pero de acuerdo a este segundo párrafo, si usted quiere ir en tercería contra un proceso de ejecución de garantías legales, usted tiene que tener su derecho de propiedad inscrito con anterioridad al de la afectación. ¿Cuál es la afectación? La hipoteca. ¿O no? Claro. La hipoteca es lo que se va a ejecutar en la ejecución de garantías reales. ¿Me sigue? La hipoteca es lo que se lleva a ejecutar en una ejecución de garantías reales. Y usted, en el ejemplo típico, en el ejemplo que ocurría, que vamos a ver en un momento, en el ejemplo que ocurría, usted iba y decía, yo he adquirido ese inmueble antes de que se constituya una hipoteca sobre el mismo. Aquí está mi documento de fecha cierta. Admita, señor juez, mi tercería. El juez admitía. Y se iniciaba un largo proceso en el que se enfrentaba ya no un derecho real de propiedad contra un derecho personal que se manifestaba en el embargo. ¿Qué se terminaba enfrentando? Un derecho real de propiedad frente a otro derecho real de hipoteca. ¿Me sigue? Eso era lo que terminaba ocurriendo. Y en la tercería de propiedad, el demandante de la tercería de propiedad, con un contrato de compra-venta con firma legalizada, es cierto, de fecha anterior a la constitución de la hipoteca, pretendía levantar la constitución. Así ocurrían los casos. Quiero, antes de resolver esto y comentar mi punto de vista sobre lo que fue y significó eso, volver a este punto. Dice el código que esas demandas solo van a proceder, las tercerías de propiedad contra garantías reales, siempre que el derecho del tercerista, el derecho del demandante, se encuentre inscrito con anterioridad a la fecha de afectación. Entiéndase por la fecha de afectación la fecha en la que se constituyó la hipoteca. Ya. ¿En qué supuesto un bien inscrito a nombre de un tercero puede ser hipotecado? ¿Me siguió? Puede ser hipotecado por el deudor en un proceso, puede ser hipotecado por otra persona que se va a ver ejecutada en una ejecución de garantía. ¿En dónde? ¿En dónde? Ese es el supuesto que pretende recoger. ¿Está clarito? Ya me sigue. Sin perjuicio de lo señalado, puede fundarse en la propiedad de los bienes afectados. Claro, el tercero va a decir, como lo decía siempre, señor juez, yo soy propietario de ese bien hipotecado y lo soy desde antes de que se haya hipotecado. Pero antes bastaba que él tenga un documento de fecha cierta para ir a ese proceso, que finalmente terminaba perdiendo. Ojo, que finalmente terminaba perdiendo. Hoy puede interponerse tercería contra garantías reales, pero para interponerla, el demandante tiene que tener inscrito su derecho de propiedad con fecha anterior al de la afectación, o sea, con fecha anterior a la hipoteca. ¿En qué supuesto ese bien inscrito con anterioridad a favor del demandante puede terminar siendo hipotecado por un tercero, hipotecado por otro? ¿Me siguió? Hay uno para el que se pensó en ese artículo, en ese supuesto. Se presentaron dos casos a nivel de Corte Suprema que generaron una controversia y son los que hacen que se genere esto y que se regule
Esa es la naturaleza de las normas. No están destinadas a exactamente un casino concreto, no, están destinadas a regular supuestos abstractos, ¿no? Similares, análogos, parecidos. No se fabrican normas para un casito o un supuesto. Esta sí es una norma preparada para un casito. El supuesto es en el que se presente una duplicidad de partida a nivel registral. Duplicidad de partida. La duplicidad de partida que supone que respecto de una misma área se han generado dos partidas. En una de ellas, el tercerista demandante tiene su propiedad inscrita desde hace un montón de años. En la segunda, sobre el mismo predio, por duplicidad de partidas, un sujeto X ha hipotecado. ¿Me sigue? En ese supuesto, claro, ocurrió y puede ocurrir. El tercerista tiene su derecho inscrito con anterioridad ante la fecha de afectación, con anterioridad ante la fecha de la hipoteca. Los que trabajan, conocen un poco de registros, saben que cuando hay duplicidad, ¿qué se puede hacer? ¿Cuál es la consecuencia administrativa en caso de duplicidad? Se cierra una, se cierra la nueva, ¿no? Salvo que exista oposición y te vas a un juicio. La tercería, sígame, este es el supuesto y esto me permite darle una conclusión más. ¿Queda claro entonces, señor? Creo que es medianamente claro de que la tercería excluyente de propiedad ya no procede contra garantías reales, salvo cuando usted acredite que tiene el derecho de propiedad inscrito con anterioridad a la fecha de constitución de la hipoteca, que se va a presentar en este caso, por ejemplo, de duplicidad de pago. De otro lado, lo normal, usual, y es lo que hemos estado conversando desde un primer momento, es que la tercería excluyente de propiedad solo se puede oponer contra medidas judiciales de embargo, en etapa cautelar o en etapa de ejecución. ¿Por qué le llaman judicialmente por medida cautelar para la ejecución? ¿Por qué el embargo es una medida cautelar? ¿Puede ser una medida para la ejecución? Claro. Es conocido usualmente, se trata de un procedimiento, las medidas cautelares, porque tienen una finalidad. ¿Cuál es la finalidad de las medidas cautelares? ¿Cuál es el fin de una medida cautelar? ¿Garantizar qué? El cumplimiento de una sentencia. Así dice el código, y esa es la naturaleza de una medida cautelar. Garantizar el cumplimiento de una sentencia. Y si ya se emitió la sentencia y usted está en etapa de ejecución, ¿y esa medida es cautelar? Ya no, porque ya se emitió la sentencia. Ahora usted está en ejecución, ya cumplió su fin. Esa medida cautelar se va a convertir en una medida para la ejecución. ¿Sí? Usted puede interponer entonces tercería de propiedad en cualquier momento, durante el proceso principal o durante la ejecución, hasta un punto, que lo vamos a ver más adelante. Esta lectura simple y llana me parece que pudo haber sido bien entendida a la luz incluso de este artículo. Lamentablemente, la conclusión llevó a un desvarío completo. En la exposición de motivos del decreto legislativo 1069, la redacción actual del Código Procesal Civil, en adelante CPC ofrece confusión, en la anterior, ofrece confusión a los operadores y mal uso de parte de los justiciables, quienes pretenden plantear procesos de tercería de propiedad para suspender remates ordenados en procesos de ejecución. Ojo, en procesos de ejecución de garantías reales, lo cual ya no es posible salvo ese último párrafo de la actual redacción. Cuando el sistema en su conjunto, yo coincido con esto, siempre ha sido así, lamentablemente hubo una distorsión, como bien se dice aquí, cuando el sistema en su conjunto solo permite la tercería por medidas dispuestas judicialmente, dado que quien pretenda oponer derechos reales contra otro que también los tiene, debe tener inscrito su derecho. ¿Cuál es el objeto de la tercería? Que se reconozca el derecho de propiedad, que se declare un mejor derecho de propiedad, que se desafecte un bien por quien acredite ser propietario. La tercería no tiene por objeto ni que se reconozca su derecho de propiedad, ni
ni que se declare su mejor derecho de propiedad. No busca eso la tercería, y siempre bajo el supuesto de que solo se trata de una oposición contra medidas cautelares, que hace embargo, por ejemplo, tiene por único objeto la desafectación de un bien por quien acredite ser su propiedad. Y digo que esto es muy importante, señor, porque cuando antes era posible interponer tercerías de propiedad contra ejecuciones de garantías reales, ¿cuál era el objeto? ¿Cuál era el objeto de interponer una tercería de propiedad contra ejecución de garantías reales? ¿Desafectar? ¿Qué? ¿Usted podía cancelar ¿Usted alguna vez ha visto una cancelación de una hipoteca en una tercería de propiedad? ¿Podía levantar una hipoteca? Era dilatarse, doctor. En el fondo la tercería parece que no parece. O sea, ¿cuál era la lógica de la tercería de propiedad contra ejecuciones de garantías reales? Señor, yo particularmente era de la teoría, cuando estaba vigente la antigua redacción del código, de considerar que una demanda de tercería excluyente de propiedad contra un proceso de ejecución, contra una garantía real, en un proceso de ejecución de garantías reales, era un imposible jurídico. Porque si la tercería tenía por objeto y tiene por objeto desafectar el bien de la carga que se le ha impuesto injustamente, indebidamente, ¿cómo es posible que un juez desafecte una hipoteca? Se pretendía, desde mi punto de vista, cuestionar equivocadamente a través de la tercería de propiedad la hipoteca como acto. Y eso no era posible. Coincido con muchos jueces que en aquella época, algunos, coincidían con aquellos jueces que declaraban improcedente ad limine las demandas de tercería contra hipotecas por considerarlas que el territorio era jurídicamente imposible. Es imposible desafectar una hipoteca en una tercería, sobre todo si el objeto de la tercería, bien entendido, es la desafectación. ¿Correcto? El levantamiento del embargo, de la medida cautelar. Hay una razón más por la que resultaba inoficioso, verdaderamente inoficioso, interponer una tercería contra ejecución de garantías reales. ¿Qué se terminaba enfrentando en ese proceso? Un derecho de propiedad, ¿no? Un derecho de propiedad real, generalmente no inscrito, contra ¿qué cosa? Otro derecho real, la hipoteca. Por supuesto que inscrito, porque no hay hipoteca en el Perú, sino es inscrito. La hipoteca es el único derecho real en el Perú que se constituye con la inscripción. No hay otro derecho real que se constituya con la inscripción, salvo la hipoteca. Si no hay inscripción, no es hipoteca. Pregunto. Ok, supongamos que la pretensión era posible. Cuando se enfrentaban estos dos derechos en la tercería excluyente de propiedad versus hipoteca inscrita, ¿cuál vencía? ¿O cuál debería vencer? Debería vencer la hipoteca. Porque hay un artículo, de nuevo, el 2022, pero en su primer párrafo, que resuelve el problema y que establece que cuando dos derechos reales se oponen, siempre que se trate de un inmueble, ¿cuál prevalece? El inscrito. O sea, uno, el proceso era un absurdo porque la pretensión era un imposible jurídico y, ok, salvando eso, tu tercería de propiedad siempre iba a terminar siendo declarada infundada o improcedente. Y creo que esos casos particularmente terminaron por desnaturalizar la tercería excluyente de propiedad, porque en esos casos, si coincido con muchos, era utilizada como el único afán de suspender el reparto. ¿Por qué? Nos vamos a ver un poco. Porque la tercería de propiedad tiene un efecto único en el sistema de procesos de cognición. Admitida la tercería de propiedad, se suspenderá el proceso si estuviera en etapa de ejecución. Es único el efecto de la tercería de propiedad como proceso. Ningún otro proceso de cognición tiene ese efecto. La tercería de propiedad suspende el proceso
si en el proceso ya se emitió sentencia y está en etapa de ejecución. Claro que hay una oportunidad para interponerla. En cualquier momento